¿Por qué hablo de esto? Porque claro, hay diferentes tipos de instrumentos que ejecutan esta política. Y cuando yo, como investigador, voy entendiendo que tengo que hacerme, o asirme, siempre me confundo, que tengo que aferrarme a una perspectiva teórica que me permita, por una parte, ser riguroso y por otra parte, ser suficientemente flexible. ¿Cómo hago yo para abordar esto? ¿Cómo enfrento, desde el punto de vista metodológico, esta realidad? Es ahí donde desemboco en lo que ayer estábamos hablando, glotopolítica. ¿Qué es eso? La glotopolítica es, no voy a hablar de eso hoy, pero solamente mencionarlo, es un campo, es una subdivisión o una aproximación teórica que forma parte del ámbito de la sociolingüística, que se encarga de estudiar la política del glotis, de la lengua, relacionado con el hablar. O viceversa. ¿Ah? O viceversa, ¿no? Exactamente. Viceversa. Claro, porque es interesantísimo porque no es solamente la semiótica de la política que estudia la glotopolítica, sino también la política dentro de la semiótica. O sea, lo que implica asumir decisiones o las decisiones que implica asumir posiciones. Entonces, estos son uno de los grandes ejes que abarca la glotopolítica. De hecho, yo he tenido bastante vínculo con el núcleo, con la formación de la glotopolítica como disciplina, y recientemente en julio estuve en el congreso, el quinto o el sexto, que se celebró en Montevideo. Y una de las cosas que te enfrentas es que, digamos, teóricamente, la glotopolítica como tal se entra entre ejes fundamentales. Y esos ejes están centrados, uno, en las diferencias, la diversidad, el acceso a la palabra, las intervenciones que se hacen en el lenguaje, bien sea a través de decisiones políticas o decisiones que intervengan de alguna manera. A partir de ahora aquí se habla berebere y no se habla árabe, o se habla francés, o se habla... Entonces, este tipo de decisiones son también otro de los ejes fundamentales. Y después lo que mencionaba antes, que es amplísimo, pero que también, digamos, forma parte de uno de los planteamientos fundamentales de la glotopolítica, que es entender o analizar la parte semántica o la parte semiótica de lo político y la parte político de lo semiótico. Y con eso, ellos han cubierto, digamos, una aproximación en la que pretenden siempre, sí y solo sí, desde una perspectiva crítica, marxista, si quiere, un estudio de reivindicación de la realidad capitalista. Entonces, cuando yo abordo esto de esta perspectiva, me doy cuenta que por una parte necesito tener números. El paradigma positivista de la investigación es algo de lo que no podemos escapar, aunque seamos investigadores de humanidades y de ciencias sociales. Sin contabilización, ella me contaba hace un momento su trabajo y me decía, claro, hay mucha estadística, hay mucha matemática en la disponibilidad léxica. ¿Qué significa eso? Que necesitas extraer datos. Entonces, ¿cómo haces tú para extraer datos? Y al mismo tiempo, ¿cómo haces tú para presentar un proyecto crítico sin que sea endeble? Sin que tenga tantas debilidades de la perspectiva teórico-analítica. Entonces, cuando yo abordo toda esta realidad del español, me enfrento con que lo primero que veo es que hay una desigualdad inmensa en cuanto a quienes hablamos español, en cuanto a los gobiernos que representan a estas personas que hablamos español, nativamente hablando, quiero decir, y después, en cuanto a la forma en que cada uno de esos gobiernos abordan el desarrollo de su propia lengua. Y me empiezo a encontrar, en el caso, por ejemplo, venezolano, en la República Cuarta, la anterior a la República de Chávez, había toda una diplomacia petrolera interesantísima que sucedía en el Caribe, en el que Venezuela le daba petróleo a Barbados, a Trinidad, a Santa Lucía, a todos estos países pequeñitos de las islas, a Bahamas, y ellos a cambio apoyaban las decisiones políticas en los foros CARICOM o CARICOM de fútbol, pero bueno, cualquier cosa de esto, ¿no? Y estas realidades, de alguna manera, también
fomentaban y facilitaban ese intercambio a la hora de tomar decisiones. Y esas decisiones y esos intercambios tenían incluidas cuestiones de cooperación internacional, donde yo te doy 1 millón de barriles diarios al año, de barriles de petróleo al año, y al mismo tiempo te doy 3 estudiantes, 3 profesores de español, 5 profesores de español, lo que sucedía aquí temprano, ¿no? ¿Este aula de dónde viene? Este aula es un apoyo del gobierno de México y del gobierno de España, en momentos distintos, que ha ido actualizando este espacio que tenemos súper adecuado para este tipo de actividad. La biblioteca, todo eso, son medidas políticas que están relacionadas con eso. ¿Cómo hago yo para contabilizar esas medidas políticas? ¿Cómo hago yo para de alguna forma darle una ponderación a esto y posteriormente crear un discurso analítico? ¡Wow! Y después, por otro lado, empiezo a analizar todo lo que significa enseñar español. ¿Qué significa enseñar español? Bueno, ¿qué lengua enseño? ¿Por qué enseño esta lengua? ¿Qué enfoque debo utilizar? Porque la primera vez que yo di clases de español en mi vida fue en Australia, cuando vivía en Sydney. Estuve dando clases 5 años por allá. Y claro, el tipo de estudiante era diferente. Después voy a Bulgaria y me encuentro con otra realidad. Después tengo que intervenciones en Polonia, en Letonia, en España, en tal. Son realidades distintas. ¿Y yo qué hago? ¿Tengo que hablar así como el español? ¿O tengo que hablar argentino? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué hago con el estudiante que dice, no, yo no te entiendo porque tú hablas raro? O tú no pronuncias las S o lo que sea. Entonces, ¿cómo hago? ¿De dónde saco información que me sea útil para mi trabajo? Y empiezo a estudiar, empiezo a analizar y me doy cuenta que existen metodologías, existen tradiciones metodológicas, existen enfoques de enseñanza, y que cada uno de ellos, si tú lo ves históricamente, puede ser evolución de uno de otro. Pero resulta que a cabo de ciclos de 10 años vuelven a resurgir posiciones donde en la actualidad, por ejemplo, vemos que el método léxico de enseñanza de español, que se centra en el léxico, es una forma de reaproximarnos al método directo de hace 300 años. Entonces, claro, lo que pasa es que ahora hay tecnología. Como hay tecnología, es verdad. Tecnología. Claro, como hago la creación de corpus lingüísticos, la creación de grandes bases de datos para identificar qué tipo de palabra está relacionada con la otra, o locaciones, tal. Eso no es el método directo de enseñanza. ¿Y qué pasa ahora? Entonces, ¿qué es lo que es el comunicativismo? ¿Y por qué el comunicativismo? ¿Y por qué el enfoque sociofuncional? ¿Y qué es lo que pasa con el marco común europeo de referencia? ¿En qué se inspiraron esos individuos, alemanes, franceses, en crear un modelo de enseñanza que tenía la osadía de decirnos a todos cómo es que tenemos que aprender inglés, español, francés, la lengua europea? ¿Y quiénes son los europeos para decirnos al mundo entero que ellos son los que saben de lengua y nosotros no? ¿Y por qué no hay eso en África? Y en América Latina, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y por qué no en Marruecos? ¿Y por qué no hay el berebere, en la enseñanza de berebere como lengua extranjera? ¿No lo viste? Entonces, toda esta cantidad de cosas me hacen enloquecer y llegar a un punto de digo, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Cuál es el deber ser? ¿Qué es lo que tengo que abordar? ¿Qué tengo que hacer yo como profesor? ¿Cómo lo pienso teóricamente? Entonces, bueno, trato de hacer una especie de cálculo, donde hago un mapa primero mental y digo, bueno, esta es la política lingüística del español. Está centrada en torno a estos aspectos. El Instituto Cervantes, España, México, Colombia, Argentina, Chile, etc. Y voy identificando cuáles son esas medidas y cómo las medidas que uno establece de alguna manera tienen espejo en las otras. Y hasta qué punto algunas medidas son más influyentes que otras, unas son menos influyentes que otras. Y ahí empiezo a crear con unos estadísticos, mi familia es estadística, mi papá, mi hermano, esas discusiones en la casa, que tú mezclas lo familiar con lo intelectual, eso es una locura. Pero fue muy productivo porque logramos crear un gran sistema, un macrosistema utópico, pero está bien taxonomizado, digamos, donde cada una de estas variables se ponderan y crean un peso dentro de la decisión total. Y cuando me doy cuenta de que todo eso está allí, yo digo, lo que está pasando aquí es que existe una
cada corriente que nos indica que el español es uno solo. Y que lo que yo dije ayer es una locura. Que no hay fragmentación de la lengua. No, en absoluto. Eso es una locura. Al contrario, la lengua está más unida. Y eso es lo que nos dicen. Y eso es lo que yo entiendo. Y digo, ¿cómo hago yo para darle forma a esto? Si el enfoque, digamos, triunfante de la metodología de la enseñanza de las lenguas extranjeras es el enfoque por competencias, es en donde yo como profesor tengo que guiar y conducir al estudiante para que el estudiante adquiera habilidades y competencias que le permitan desenvolverse en el mundo real, no solamente lingüísticas, sino culturales, interculturales, socio tal, digitales, vamos hoy en día competencias digitales, porque entonces cuando yo hablo del español no puedo proponer un modelo ad hoc específico para el español, considerando que el español tiene tantas variedades, considerando que el español tiene... Entonces ahí empiezo a darle vueltas, y por ahí me metí. Y a partir de allí propongo algo que en la tesis mencioné, esto no lo desarrollé en la tesis, sino lo desarrollé posteriormente, que había que impulsar una competencia panhispánica. Una competencia utilizando la inspiración chomskiana, que fue de donde nace todo este enfoque por competencia, el modelo generativo, que nosotros como seres humanos estamos programados para este acto que estamos haciendo ahora, hablar, y al poder hablar forma parte de una realidad como hacer pipí o hacer pupú o sudar. El hablar es algo intrínseco al ser humano. Y esta competencia que está vinculada a esta realidad progresivamente va avanzando y hay una cantidad de autores famosos que si uno los menciona, Himselot, y van poco a poco creando y modulando esta realidad que es la que inspira a los señores del marco europeo. Pero, No, claro, que tanto que estamos aquí. Vale. Sí que, bueno, ¿por qué ha vuelto hasta, si ya hay evolución de la concepción chomskiana, por ejemplo, del Helms o por ejemplo, Blister, etcétera, ¿por qué tiene que volver a los años 50-60 para retomar? Si ya tiene la forma más actualizada de los años 90, por ejemplo, de la competencia intercultural, por ejemplo, ya lista para abordar el tema del panhispanismo. La competencia panhispánica es la competencia intercultural para el español. Sí. Como definición. Sí. Eso ya en los años 90, porque Chomsky no habló de la competencia intercultural. No. Él abordó el tema abordó la competencia, el tema de actuación y la lengua. Sí. Eso, performance. Eso es bastante saussuriano, by the way. O sea, el tema de lengua parole, esa dicotomía de actuación y habla, también ha sido superada de otra perspectiva. O sea, esa dicotomía Cosello plantea una tercera cuestión que tiene que ver con los registros de habla, que el Perú utiliza los actos de habla y ha evolucionado. La respuesta no la tengo. O sea, yo no tengo una respuesta definitiva, yo te puedo defender mi realidad y mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto? Definitivamente, ¿por qué volver al pasado? Bueno, porque en el pasado no había la tecnología que teníamos en los 90. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de volver a abordar una cantidad estructural de computadora, un corpus, cuando tienes millones de entradas y puedes sacar un resultado que te pueda resultar interesante, definitivamente esa nueva aproximación, esa nueva tecnología te permite volver a darle valor a algo que te parece a ti como persona, como profesional, te parece más importante que a mí, pero a lo mejor resulta que es al revés. O en mi experiencia te puedo decir más, cuando yo doy clases a estudiantes europeos, y si esos estudiantes europeos son de Alemania, de Rusia, de Bulgaria, de los países que han estado influenciados por Varsovia, a mí me da la impresión de que ellos necesitan más estructuralismo. Mejor dicho, ellos necesitan más enfoque estructural. Ellos necesitan más gramática pura y dura.
Mientras que si le doy clase a los gringos, a los estadounidenses, le doy clase a los franceses, le doy clase a los italianos, el enfoque tiene que ser distinto. Oeste, esto es el oeste. ¿Entiendes? Entonces, en mi desarrollo, mi ejercicio profesional, uno de los problemas que tengo es cómo hago yo para convencer a mis superiores de que soy un buen profesor. Porque el problema no es con los estudiantes. El estudiante se siente bien o mal en la clase y digamos que es normal. Pero ¿cómo hago yo para que un profesor que no ha tenido una concepción y una perspectiva internacional, global y actualizada de un campo, después cuando te vea a ti ejecutar tus medidas, considere que tú estás haciendo locuras, o que en vez de entretener al estudiante, lo que hace es forzarlo a que se aprenda el verbo? Uno puede ser, claro, después de un semestre no te sepas el verbo. Eso evidencia que ahí no ha habido un proceso de atención mínimo. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy asumiendo profesiones estructuralistas. Es un término que, o sea, no hay una receta definitiva, sino que hay actitudes híbridas, posiciones híbridas, en las que yo me mezclo y utilizo, me hago de este tipo de ejercicio, que a lo mejor es muy gramatical, con otro que de repente hoy están más habladores y entonces me aprovecho de eso para trabajar la parte. Eso es una realidad que todo profesor tiene que abordar en clase. No se trata únicamente de venir a hablar y a vomitar el conocimiento. Ojo, sí se trata, pero es un enfoque distinto. Son aproximaciones diferentes. Yo soy el portador de la verdad y ustedes están aquí para escuchar lo que yo les tengo a decir. Y se callan la boca porque yo aquí estoy el que sabe. ¿No? Jesús, ¿no hay que olvidar también una de las consideraciones más importantes en relación con lo que acabas de decir? Es que siempre cuando se elabora una política lingüística, normalmente se tiene que preparar en función del lugar donde estamos elaborando esta política. Por ejemplo, cuando se trata de una zona hispanófona, no es lo mismo cuando se trata de una zona hispánica, porque la diferencia que se establece aquí es que en una zona, por ejemplo, hispanófona, el español viene como una lengua dominada, mientras que en una zona hispánica el español viene como una lengua dominante. Entonces creo que las aproximaciones o las políticas que se pueden elaborar en este sentido tienen normalmente que respetar estas pautas, porque si, por ejemplo, comparamos la política que lleva España, la política lingüística que lleva España en Europa, no es la misma que lleva en un país árabe como Marruecos, porque lo que acabas de decir... La española, te La refieres. española, sí. Porque lo que acabas de decir, nosotros como profesores de él, normalmente sentimos que España no hace ese esfuerzo para acercarse de la cultura local del país donde se imparten clases de él. Si yo fuera defensor de España, Lo que se hace es un conjunto de contenidos que tú como profesor tienes que saber cómo impartirlos, con sus ingredientes culturales, con todo, sin cuestionar este tipo de informaciones. Mientras, por ejemplo, que en Europa, debido a la aproximación y el acercamiento intercultural que hay entre estos, como es una cultura occidental, creo que el problema no se plantea de otra manera. hay algo importantísimo que es el caso de Pisa. El acuerdo de Pisa, en 2008, creo que es 2008-2007, modifica toda la educación a nivel europeo. Entonces, la razón por la que se impulsa el marco común europeo de referencia es crear una referencia en la que yo como europeo que estudio francés en Alemania, cuando me desplazo a Portugal a seguir estudiando francés, haya una equivalencia y un mismo nivel de contenidos. Entonces, claro, el Instituto Cervantes se adapta, el plan curricular constantemente se adapta a estas normativas. Yo mencionaba ayer que no se ha adaptado a la normativa de la lengua plurilingüe, pero bueno, al marco común europeo de referencia sí se adaptó. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Por eso, al comienzo, digamos, lo que aclaraba era que no hay una política lingüística única, ni hay una actitud individual, sino que hay un conjunto de decisiones que algunas son más impactantes que otras, algunas son más influyentes, más incisivas y evidentemente generan más impacto. Y esa realidad
crea al mismo tiempo nuevas realidades, modula la realidad local, pero aún así, lo que yo insisto en plantear es que cuando tú, como no hablante de español, estudias español, y cuando tú, como profesor de español, nativo o no nativo, enseñas español, deberías tener una actitud de amplitud hacia la totalidad hispanohablante y tratar de utópicamente acercarte a la mayor cantidad de posibilidades de variedades lingüísticas y realidades culturales diferentes relacionadas con el español para que tú puedas robustecer, bien sea tu proceso de aprendizaje como estudiante o bien sea inclusive bien sea tu capacidad como hablante nativo. Porque si hay algo que ha sucedido en los últimos 50 años con los países hispanohablantes, sobre todo los americanos, es que ha habido un éxodo brutal. Ahorita somos los venezolanos quienes estamos emigrando en los últimos 10 años. Pero en los últimos 50 han emigrado argentinos, uruguayos, chilenos, colombianos, peruanos. Entonces, ahí mismo. No solamente para Europa o para Estados Unidos, sino ahí mismo. O a Estados Unidos. Y que dan nuevas realidades. Lo que mencionábamos ayer de la lengua de heritage, ¿no? La lengua de herencia. Toda esta realidad es un asunto que es importantísimo y muy trascendente de abordar, porque crea impacto. Tiene que ver con la inclusión de las desigualdades de la sociedad. Entonces yo como gobierno estadounidense, que es el país con mayor cantidad de hispanohablantes, después de México, ahí España está casi, pero yo diría que ya Estados Unidos tiene más población hispanohablante que España. Entonces estamos hablando de que Estados Unidos tiene que considerar que los estudiantes, en millones de estudiantes que hay, hijos de hispanohablantes, tienen una realidad distinta, como han considerado los afrodescendientes o los asiáticos o las diferentes culturas que han emigrado durante el siglo XIX y XX. Entonces, la competencia panhispánica implica eso, implica una actitud, una intención, una conceptualización, una búsqueda de un ideal, definitivamente, y debo reconocerlo utópico, pero en tanto yo me exponga más a las variedades, en tanto yo conozca más las variedades, voy a saber en esa misma proporción, voy a tener más competencia. ¿Y por qué llamo panhispánica? Bueno, porque así lo llama. Esa es la deducción lógica de lo que debe. Primero, lo sensato. Si yo me voy a referir a lo español, y a mí no me gusta referirme al español porque yo no hablo español, porque yo no soy de España, yo soy argentino, yo soy chileno, yo soy mexicano, entonces ahí ya tengo un conflicto. Después, no, yo no hablo castellano porque yo no soy de Castilla, no, el castellano es la lengua de los colonizadores, el castellano es la lengua del siglo de oro, el castellano es el español antiguo. Entonces empiezo a generar conflictos. Después, lo que hablamos ayer, cuando yo me enfrento a mi realidad oficial de lengua del Estado, me doy cuenta que entonces hay por un lado que es español o por otro lado que es castellano. No hay una congruencia establecida, salvo que yo me autoconvenza y asuma que el castellano y el español es sinónimo. Si el castellano y el español son sinónimos, entonces ahí sí asumo que ambos es la misma lengua, se refiere a lo mismo. Bueno, yo que soy un ignorante de Marruecos, voy a decir a partir de mañana que el árabe marroquí y el berber es lo mismo. Entonces, ese tipo de cuestiones me hicieron a mí proponer esta idea de competencia panhispánica, en la que simplemente lo que planteo es esto que les digo. Yo desarrollo más competencia panhispánica, yo como hablante nativo, yo como estudiante de español, yo como profesor de español, tengo más desarrollo de la competencia panhispánica en tanto más conocimiento de las variedades tenga, en tanto más países y más experiencia con personas de los países hispanohablantes tenga, en tanto sea más capaz de intercambiar con argentinos, con uruguayos, con chilenos, con venezolanos, con mexicanos, con... Entonces, esto es un concepto. ¿En qué podemos diferenciar la competencia intercultural con la competencia panhispánica? Teóricamente, no hay realmente, mejor dicho, la competencia intercultural se diferencia de la competencia panhispánica en tanto la competencia intercultural busca específicamente
una comunicación entre dos Cultura. personas de culturas distintas. Sí. ¿Cierto? Y la competencia panhispánica está centrada en el intercambio con las culturas que hablan español. Yo no puedo decir, uno, que las culturas que hablan español son todas diferentes. Dos, tampoco puedo decir que son todas iguales. Lo que dice la RAE, una lengua y muchas culturas. Entonces, si yo asumo que el argentino y el mexicano son culturas distintas, o que el sureño de la Patagonia Argentina es distinto al del norte, eso lo llaman la Mesopotamia Argentina, donde está el río, Entre Ríos, qué sé yo, o los de Caracas y los andinos, o cualquier región de los países, como en todos los lugares del mundo, hay variedad y hay una vinculación entre la población, el medio ambiente, la densidad y la lengua. Hay variación también en el marroquí. Si es que hablamos que el marroquí es un dialecto árabe, evidentemente, el que es del norte habla diferente que el del sur, el que es de la montaña, el que es de la... O sea, esta realidad que tiene que ver algo con el ser humano. Cuando yo lo replanteo en la competencia panhispánica, lo que me centro es básicamente la importancia del conocimiento de las variedades lingüísticas. Eso por una parte. Pero es un par de todo. Sí, claro, es utopía. No solamente lo intercultural. ¿Ah? Entra lo lingüístico, entra lo Sí, claro, claro. sociológico, entra Lo cultural. La panhispánica es un poco general. Claro, Competencia es un general, concepto sí. que busca que todo lo que Sí. tú aprendes cuando vas a aprender español, cuando vas a utilizar la lengua como profesor, o como estudiante, o como hablante, es un conocimiento que no solamente es cultural que tienes que tener, es un conocimiento estratégico, es un conocimiento lingüístico, por supuesto, pero también humano, también, ¿entiendes? Político, histórico. Entonces, bueno, por ahí va más o menos, palabras más, palabras menos, esta idea de competencia panhispánica. Eso yo lo menciono en la parte de las conclusiones, del trabajo, de poder hacer todo esto, en el 99, en el 2019. A final del 2020, entro en una idea en donde me doy cuenta que la competencia, la palabra competencia, cuando las traigo del ámbito lingüístico, cultural, también se podría adaptar al caso de la competencia en tanto competición, disputa, lucha entre los países que hablan español. ¿Por qué lo digo? Porque España dice que al menos el 10% del Producto Interno Bruto está relacionado con la enseñanza del español, de la lengua. Y si esto es así, Colombia tiene una política de Estado en donde dice que el mejor español del mundo es el colombiano, similar a la de Valladolid. Y después Argentina tiene una política en la que no aceptan que ustedes, que no son hablantes nativos, vayan a Argentina con un certificado DL de B2 para estudiar un máster. Tienen que hacer el CELU, porque el CELU es de Argentina. Ya lo aceptan, pero hasta hace 5 años no lo aceptaron. Entonces, estas realidades, pues dice, bueno, evidencian, y también la situación del Brasil, la situación de Estados Unidos. Históricamente, quienes han enseñado español, lo que decía también ayer, mencionaba ayer, ¿qué probabilidad tengo yo como analista de encontrarme un profesor de España en una universidad o una escuela de Alemania? ¿Y qué probabilidad tengo yo de encontrarme un profesor mexicano en una universidad o una escuela de Estados Unidos? Altísimo. Ahora, si cambio las nacionalidades es lo mismo. Considerablemente diferente. Entonces, ahí está pasando también algo. Porque yo como sudaca, venezolano, que voy a la Universidad de Salamanca a formarme, igual que está formado todo, porque cuando voy a presentar mi proyecto de habilitación en Alemania no me lo dan, se lo dan a la española. Ella es más fea que yo soy más feo que ella, ¿qué es lo que sucedió? Ella tiene más notas que yo, ¿qué es lo que pasa? No hay explicación, porque cuando voy a solicitar una beca, si mi país no forma parte de los convenios de cooperación que están firmando entre este país y este país, a mí no me dan la beca y a los otros sí.
No somos iguales, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, eso me hace entender a mí que existe efectivamente, o que podría existir efectivamente, una competencia, no tanto Chomsky, sino competencia de lucha entre un país y otro para apoderarse de espacios. ¿Qué está pasando con el observador del español en la Universidad de Harvard? ¿Y por qué hay un Instituto Cervantes en Marruecos y hay 3 en Brasil o 4? ¿Y por qué hay 5 o 4 en Estados Unidos? ¿Y por qué no hay ninguno en Hawái? ¿Y por qué hay uno en Rusia? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿te das cuenta? Hay criterios. Absolutamente. Y esos criterios son económicos. Esos criterios tienen que La ver demanda. con cuestiones políticas. La demanda, creo que la demanda es lo primero. No, mentira. No, porque si No el te número... mando, Europa del Este estaría full. Europa del Este estaría full de Instituto Cervantes, porque ¿dónde más estudian? China estaría full. Y no es así. No, porque aquí en Marruecos se ha incrementado el número de los Cervantes por la demanda. O sea que sí que abrieron un Cervantes porque ha habido demanda. Por eso, yo parto de eso. En Marruecos empezó con algo como 3, luego 5, ahora son muchos, ¿no? Ya son 9, creo. A mí me encantaría Con las antenas. Un año. Me encantaría que la universidad me diera un postdoctorado y me venga un año de estudio aquí. Y que pudiera estudiar el discurso oficialista de los marroquíes. Porque a mí me late que no quiero sonar pesado ni nada, pero la posición de Marruecos con respecto al español, evidentemente, demuestra una política de acción muy fuerte de España. Entonces, toda esa información que tú me estás diciendo, perfecto, es tal cual, pero es un discurso oficial. ¿Entiendes? Yo no voy a discutir contigo que Souira, ¿cómo se pronuncia? Insawara. Que la demanda de enseñanza de español en Agadir es mayor que la enseñanza de español en Marrakech. Evidentemente no puede ser así. Ahora, en Marrakech hay un Instituto Cervantes. En Agadir hay. En Tánger hay. ¿Cuántos institutos Cervantes hay en Marruecos? 5. Porque hay 5 en Marruecos y en Argelia hay... ¿Cuántos hay? 2, 1. Y en Mauritania hay... Y en Milano hay un centro Cervantes con 84 alumnos, un local muy bien equipado, y aquí en Agadir solo un lugar alquilado a la Cámara de Comercio. No, ya no. Pero no hay Instituto Cervantes, es un aula Cervantes. En vez de decir una antena, hay un Sí. bueno, un medio. Es un aula, no es un instituto. Cervantes. Aulario. Es un aula. Llaman así. Pero Yo ya quiero decir tienen cómo- planeado el siguiente. Y aquí en Agadir son más de, hablo de hace varios años, como 200 estudiantes, contra 84 en Milano, por ejemplo. Sí. Ahora tienen más, tienen Más ahora. Indonesia. Se ha elevado el número de ¿Cuánto tardó? Yo participé, tuve la fortuna de la de Sydney. El embajador me llama, porque yo estaba trabajando con la Asociación de Profesores de Español de Australia, yo la fundo, y propuse crear un grupo y bueno, la fundé, fui el primer presidente, hicimos un trabajo bonito, y el embajador de España me llama diciéndome que Isidoro González, había sido nombrado director del Instituto Cervantes de Sydney, de Australia, y que estaban debatiéndose entre hacerlo ¿Cuántos en hay Sydney en o en Australia? Melbourne. ¿Eh? Pero ¿cuántos institutos Cervantes hay en Australia? ¿Verdad? Uno solo. ¿Entiendes? Entonces, la explicación, yo puedo darle mi versión de lo que yo identifico, que si es económico, que si no es económico, que si es población, que depende de la demanda, que depende... Vale, pero no es solamente eso. Hay algo más que nosotros no estamos comprendiendo. Y buscar esa interpretación es lo que uno trata de darse, qué es lo que yo estoy tratando de hacer, de lo que me he dedicado, el tiempo que me he dedicado. Entonces, bueno, volviendo pues al punto que estaba explicando antes, que es esa otra acepción de la palabra competencia que evidencia que entre los países que hablan español hay una especie de lucha que pugna para dominar el mercado brasilero, para dominar el mercado estadounidense, para dominar el mercado chino, para dominar el mercado... ¿Pero a qué se refiere con Con mercado? relación al español. Claro, el mercado del español. ¿Cuántos estudiantes de español hay en Estados Unidos?
¿Cuántos estudiantes de español hay en Brasil? ¿Cuántos estudiantes de español hay O sea, en Rusia? términos económicos o en términos de población sobre el número de personas. Sí, el número, no es solamente el número de personas, Económicos, ¿no? económicos, Eso, políticos, eso. políticos educativos, culturales, diplomacia cultural, intercambio de negociaciones, posibilidades de inversión. Yo en una oportunidad hice un trabajo sobre un informe que estaba en Salamanca hay muchos estudiantes chinos. Estábamos en una conferencia y una estudiante que estaba, igual que yo estudiante, presenta su cuestión en un congreso. Entonces, en chino, hablando sobre el español, y hay un traductor simultáneo que te dice que está citando un informe de cuál es la actitud y los intereses de los estudiantes chinos de por qué estudian español en China. En China. Lo digo aquí, y apenas terminamos del congreso, yo soy especialista en hablar con la gente. Mira, ¿tú me puedes hacer ese trabajo? Sí, claro. ¿Cómo lo traduzco? Yo te lo traduzco. Y nos reunimos 2 días después en un bar ahí en Salamanca. Le invité un refresco porque no tomaba nada. Entonces, 2 refrescos ahí, tuvimos como 2 horas y media. Y yo escribía en la computadora lo que ella me iba diciendo. El informe de 6, 7 páginas en chino. Y yo con ese trabajo hice una reseña. Y es el trabajo que más citas tiene. Mi trabajo que más citas, tengo casi como 300 y no sé cuántas citas. Porque claro, es un trabajo que está disponible en una red, en una revista especialista en enseñanza de español en China. Y yo hablo de este informe que descubro y que hago una reseña del informe, lo presento en español, doy unos datos y doy los resultados de encuestas numerosísimas. Creo que eran 6.000 estudiantes chinos en China. Entonces, claro, son unos resultados muy importantes. Entonces, claro, cuando tú estás trabajando enseñanza de español para chino hablantes, llaman sino hablantes, evidentemente este dato es importante y los resultados son súper elocuentes. ¿Por qué quieren estudiar español? Porque quieren invertir en América Latina, en España no. Porque para China representa un mercado más lucrativo el latinoamericano que el europeo. En las últimas estadísticas se dice que actualmente en 2016 creo que hubieron más de 50.000 estudiantes chinos que estudian español. Sí, En comparación con el francés, por ejemplo, allí 120.000 estudiantes. Pero como has dicho, la perspectiva es esta, es que China con esta inversión visualiza sus proyectos en América Latina, porque para ella abre un mercado muy grande para su emergencia económica. Yo tengo, qué sé yo, 23 años de estudio, 22, esos son el tipo de conversaciones que uno tiene cuando toma cerveza. Bueno, 5 años en el colegio, 6 años en el liceo, de la universidad 5, uno de máster, otro. Cuando empezaba a sumar, 22 años de estudio, wow. Y yo nunca lo había pegado con una persona seria, pero tengo 22 años de estudio. Entonces, bueno, conversando, te das cuenta que sí, existen una cantidad de realidades que están ajenas a tu propia realidad. Y cuando tú pretendes abordar un estudio intercultural, intracultural, multicultural, lo primero que tienes que hacer es composiciones flexibles, actitudes que te permitan abordar el estudio de manera tal que tú puedas tener un resultado más o menos sensato y adecuado que te permita tener unas conclusiones que son debatibles, pero que estén organizadas y que tengan un proceso, que sean producto de un proceso científico. Entonces, vuelvo otra vez a mi punto. Esta otra concepción de la competencia panhispánica la llamo la otra competencia panhispánica. ¿Por qué? Porque evidentemente Colombia y Argentina tienen una lucha por dominar el mercado brasilero. Y uno de los grandes conflictos que ha tenido Brasil en los últimos años con el gobierno de Bolsonaro, un gobierno de izquierda que pasó a un gobierno de derecha, Bolsonaro, y ahora vuelve otra vez Lula da Silva, que es izquierda, ¿no? La semana pasada fue reelecto, el mes pasado. Entonces, Bolsonaro lo primero que hace es eliminar la decisión que se había tomado desde el ámbito de Mercosur, que es la Comunidad Europea de América del Sur, más o menos lo mismo. Entre paréntesis, América Latina es una de las regiones que más organizaciones internacionales tiene. Es muy interesante. También consulta el eje de los de la izquierda, el eje de los del Pacífico, el eje de los
Los blancos, los negros, los bonitos y los feos. Ahí hay de todo grupo, es increíble, ¿no? No solamente está Mercosur, Mercosur es el principal y yo diría que es el equivalente a la Unión Europea, con las mismas intenciones de unificación de ciudadanía, de espacio Schengen, de intercambio de trabajadores. Hay ciertos avances que han ido fluctuando por el cambio de los gobiernos, pero hay más o menos una política regional. Entonces, evidentemente, Argentina, los intelectuales y los científicos especialistas en educación y en lingüística, de lengua, enseñar letras, en Argentina, han tenido más éxito al capitalizar su influencia en Brasil que los colombianos. Pero los colombianos han tenido más éxito en capitalizar su influencia en Estados Unidos que los argentinos. Y ahí hay todo un tema que si seguimos hablando podemos hablar de Pablo Escobar. Porque está vinculado. Plan Chávez, Plan Colombia, influencia, intersección. Hay una cantidad de intereses económicos que se firman y que hacen que los acuerdos de la cooperación internacional se manifiesten de esta forma. Entonces yo tengo como ciudadano colombiano más opción de ser contratado en un colegio estadounidense que tú que eres ciudadano hondureño. Digamos que todos formamos parte de la misma región, o tú que eres boliviano. Chile es el único país de América Latina o Hispanoamérica que tiene la posibilidad de solicitar una visa online, como la que solicitan los europeos cuando van a Estados Unidos. Entonces se llama el DIAS. Entonces tú te metes en el DIAS, pones tu pasaporte y eres chileno y te dan tu visa automática, 90 días de entrada en Estados Unidos. Yo como venezolano no puedo. Yo como venezolano tengo que ir para el consulado. Y hay un cantante famoso de Juan Luis Guerra, una visa para un sueño, en una canción que tenía como 25 años, buscando visas para un sueño. Y habla de eso, habla de la realidad del suramericano enfrentándose a una oficina consular para obtener una visa para un sueño. Era a las 5 de la mañana, merengue. Bueno, estas realidades son realidades que están presentes, son realidades que de alguna manera me han hecho a mí pensar y repensar en esta idea. Y bueno, esta otra competencia panhispánica es como una segunda parte de esta competencia en la que yo identifico que también existen una cantidad de conflictos políticos, estatales, gubernamentales, económicos, que también repercuten en lo mismo. Más allá de mi capacidad como hablante, como estudiante o como profesor para enseñar y la importancia que tenemos de conocer las diferentes variedades, sino también una cantidad política. Entonces, bueno, lo dejo esto por aquí y cuando me enfrento a otra presentación en el postdoctorado en Venezuela, donde tengo que presentarle a un público totalmente ajeno, porque el postdoctorado en filosofía de la educación. ¿Y tú qué eres? Tú eres educador, y tú, profesor de matemáticas, y tú de química, y tú, yo soy enfermera, profesora de enfermería, y tú, yo doy clases de oncología y ginecología, no sé qué, y lo otro. Entonces, como yo me tengo que presentar ante un público así, que no tienen conocimiento, no tienen idea de la parte científica, digamos, de la lengua, me doy cuenta que me veo obligado a reinterpretar todas esas cosas que me hicieron deducir que la enseñanza de español, el uso del español y el aprendizaje del español debería buscar una actitud, una competencia panhispánica. Y esto que estoy aquí lo llamo la concepción panhispanística. Esto que está acá es todas estas cosas que hemos hablado relacionadas con ¿qué tienen en común todos esos instrumentos y todas esas medidas que se están materializando para crear esta política lingüística? ¿Qué tienen en común, por decir dos ejemplos, el curso de lexicografía y la formación de profesores de Argentina, de estudiantes, profesores brasileños? ¿Cuál es la búsqueda de ellos dos? Entonces, claro, si yo asumo que la lengua que estoy aprendiendo y que estoy utilizando es una lengua
que traspasa la nomenclatura de español y castellano, si asumo que la política lingüística oficial de las academias se apellida panhispánica, si entiendo que lo panhispánico hace referencia a la totalidad de lo hispánico, bueno, mira, esa es la concepción. O sea, la concepción panhispanística busca precisamente entender y dar sentido a que lo que estamos haciendo como hispanistas, como investigadores, como usuarios de la lengua, es impulsar, buscar una no sé cómo definirlo, pero un intercambio con hablantes de culturas que hablan español. ¿Y cómo explico eso? Bueno, es eso, es una concepción que hay, es una forma de pensar que asume que la lengua es una sola, que entiende que la lengua está unida en la diversidad, que entiende que el Instituto Cervantes es una excelente institución, y lo digo sin ironía, ojo, que tiene grandes aciertos. De la misma forma que también lo ideal sería que hubiese Instituto Rubén Darío en Nicaragua, Instituto Andrés Bello en Caracas y que pelearan con los chilenos, porque Andrés Bello es venezolano, no es chileno, pero bueno, Instituto en Chile. Y que el otro, entonces, si logramos, si pudiese existir esta realidad en la que todos los países hispanohablantes asumieran la promoción de su lengua como algo importante, evidentemente podríamos crear nuevas realidades. Porque no solamente tenemos a los argentinos, a los mexicanos y a los españoles que nos ayudan, podríamos también tener a los colombianos, o a los hondureños, o a los nicaragüenses, que sucede en realidad, pero que siempre está a merced de la sensibilidad, de la disponibilidad, de la buena intención del individuo de turno. Recuerden que yo decía una anécdota, que un profesor amigo de los profesores de esta universidad se fue, lo cambiaron de tal, entonces ya perdieron ese contacto. No significa que esa dependencia no esté abierta a darle más apoyo, no, sí, pero el hecho de que una persona tuviera en sus manos la capacidad de tomar decisiones específicas, discrecionalmente, para beneficiar o no, eso repercute en esta calidad. ¿Vale? Entonces, por ahí, digamos que hacia ese derrotero van todos estos, digamos, conceptos que yo hablo, no son realmente conceptos, pero son ideas que buscan describir o proponer una lectura bastante interdisciplinaria, bastante transversal de lo que es el uso, el aprendizaje. Podemos hablar mucho más, podemos ir a especificaciones de cada una de las metodologías. ¿Cuáles deberían ser las formas de enseñar en diferentes ámbitos, las diferentes destrezas? ¿Cuáles son los problemas principales que hemos identificado? Entonces, bueno, el uso del vosotros. Es una de las cosas que evidencia no panhispanidad, porque no hay una totalidad. Entonces, si yo asumo eso, entonces al mismo tiempo estoy asumiendo que la panhispanidad es algo que no es variable. No. Pero tengo que entender que yo utilizo el vos o el vosotros, son cosas distintas, en unos lugares y en otros no. Entonces, estamos hablando de una misma lengua. ¿Cómo hago con eso? ¿Me hago loco? ¿No le hago caso? ¿No lo considero? ¿No está de acuerdo? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Es una realidad. Es una realidad, entonces. Es una realidad. Yo como investigador voy a estudiar la lengua de las diferentes variedades del mundo hispanohablante y me encuentro que en un lugar dicen vosotros y en otro dicen vos. ¿Y qué hago? Jesús, por favor, algo muy importante que has señalado ahora es que de primera vista parece que es antagónico, que es contradictorio, totalmente contradictorio. Has hablado de lo que es una competencia de lucha y decir que esta rivalidad que se establece entre los países soberanos de América Latina sobre esta parcela de terreno, cada uno quiere su parcela de terreno. Y luego estamos hablando al otro lado de lo que es la elaboración de una política lingüística unánime,
panhispánica que intenta, como decimos, pacificar, que unificar los esfuerzos para la promoción del español en tanto que lengua totalitaria. Entonces, ¿cómo se llega a eso exactamente si comparamos, por ejemplo, el inglés como lengua extranjera con el español como lengua extranjera? Podemos percibir alguna diferencia, que en los países donde el inglés es una lengua dominante como lengua extranjera, mientras el español es una lengua dominada como lengua extranjera. Eso creo yo, según mi modesta interpretación, es a causa de esta fragmentación de los esfuerzos para la unificación de una lengua. En inglés es totalmente el contrario, se presenta como una lengua unificada. No estoy de acuerdo con esa lectura. Sí. No estoy de acuerdo porque, con mucho respeto, la razón por la que el inglés es lengua franca no es porque se presenta como una lengua flexible, es porque es la lengua económica, es porque así se manejan negocios, porque el intercambio global de la banca, del comercio internacional, se ha manejado tradicionalmente de los últimos 150 años en inglés. Entonces, yo creo que esa es la razón más que explica mejor por qué hablamos de una lengua franca, el inglés como lengua franca, y no el hecho de que el español tenga mayor rigurosidad prescriptiva que el inglés. ¿Me explico? Por eso no estoy de acuerdo en tu razonamiento, porque claro, tú lo estás planteando... Los objetivos son los mismos. No necesariamente, El porque... español también empieza a ganar terreno gracias a las oportunidades económicas que ofrece en el mundo. Y el inglés también. Se avanza gracias a lo económico, más que otra cosa. Claro, pero no hay la institucionalidad del español y la institucionalidad del inglés son totalmente distintas. Entonces, claro, justificar que el inglés se ha posicionado como lengua franca porque está más flexible, porque la institucionalidad es menos prescriptiva que la del español, creo que ahí es donde asumo la posición de no estar de acuerdo. Lo que sí estoy de acuerdo es que definitivamente el crecimiento económico es el que le da la importancia global. Y es realmente, en otros términos, la debilidad del español. Porque si tú ves que, sobre todo en la ciencia, en el ámbito de la ciencia, el español, por más que queramos enfatizar que el consumo de redes sociales, el acceso a Internet, es un número importante en cuanto a internautas, es cierto también que no es comparable la cantidad de artículos de investigación publicados en inglés. Y si tú eres investigador del ámbito de español y te interesa ser leído y divulgar tu trabajo en ámbitos globales, terminas siempre publicando en inglés. Sobre todo si eres nativo. Es muy interesante eso. Hay toda una sociolingüística detrás de eso. Es un trabajo que se podría hacer, es muy interesante. Porque ¿cuántos trabajos en inglés ha publicado usted en su trabajo, en su carrera como profesor, en inglés? Es muy interesante. Pero eso hago el énfasis de que el nativo, tú le preguntas a cualquier profesor español, ¿cuántos trabajos ha un profesor que tenga más o menos el mismo nivel de profesor catedrático, 20 años de estudio, de experiencia, una persona con desarrollo? Tú le preguntas a un profesor de estos españoles, y evidentemente tiene al menos uno. No voy a decir de 100, pero al menos uno. No puedo decir que a este profesor no le importa su desarrollo, no. Tampoco digo eso. Pero es que evidentemente la realidad de quien investiga una lengua extranjera, cuando publica ya en la lengua extranjera, eso representa ya el culmen. ¿Entiendes? Mientras que para mí, que es la lengua nativa, mi culmen de investigación significa que me lean aquellos tipos que no tienen idea de que mis ideas puedan ser adaptables a su mundo. Entonces, hay una cantidad de interpretaciones en esto que, claro, y vuelvo a repetirlo, yo no tengo la versión final,
Y me encanta que me digan lo que me digan, porque, claro, uno reflexiona y piensa. Pero sí, está claro que ponerle el cascabel al gato, identificar qué es lo que es y qué es lo que no es probablemente un trabajo que una persona, ni un año, ni una vida entera podría ser suficiente para lograr. Ahora, lo que yo sí creo es que la realidad que yo he palpado como ciudadano que viajo, como ciudadano que me expongo a personas, profesores, hablantes de diferentes ámbitos, me hace entender que la lengua sigue siendo una misma lengua y que sigue habiendo una cantidad de intercambio cultural que es probablemente el mismo, unas similitudes sorprendentes entre un argentino, un mexicano, un español, un colombiano. Entonces, algo está sucediendo allí que me obliga a mí a entender esto de una forma distinta. Y eso es lo que estoy tratando de avanzar. A lo mejor mañana te digo, mira, estaba equivocado. Todo lo que estaba diciendo era una locura. Estaba forzando algo que no era básico, a lo mejor. Yo sigo trabajando en esto y espero trabajar al menos 5 años más. Pero tampoco espero estar toda la vida en esto, no sé, no tengo la respuesta. Pero lo que sí entiendo es que existe una necesidad de que el español, y ahí me declaro bastante García Marquesiano, de que haya una renovación, una búsqueda pero al mismo tiempo estoy totalmente en contra de las políticas que nadie ha mencionado, por cierto, que es el lenguaje claro. Una de las cosas que está impulsando como instrumento de política lingüística la RAE es la obtención del lenguaje claro, sobre todo a través de la publicación del plan hispánico del derecho, de la ley, porque claro, hay toda una terminología legal que cuando tú escribes debes de alguna forma garantizar que lo que se está escribiendo sea interpretable de la misma forma por un ciudadano o por otro. Entonces ahí yo me presento con una situación en la que yo necesito hacer una reacción de una forma específica. Y cuando me presento con una reacción de una forma específica me doy cuenta que en términos morfológicos lo que estoy tratando de hacer es que tengo que eliminar la consecutiva. Entonces, en la medida en que yo las oraciones las haga más fáciles, es decir, sujeto, verbo, predicado, punto, sujeto, verbo, predicado, punto, sujeto, verbo, predicado, punto, en la medida en que yo tienda a redactar de esa forma, voy a desarrollar más lenguaje claro. Y como voy a desarrollar más lenguaje claro, entonces ustedes van a hacer la intercomunicación, la comprensión de quien lo lee será mayor. Mientras que si yo escribo, como escribe García Márquez creo que el general no tiene quien lo escriba, una sola oración, un libro entero, no hay un párrafo. El general es el que escriba, El laberinto de Juan Solariano. Una de las obras de García Márquez tiene la característica de que es una sola oración, no hay un párrafo. Es una narración constante, con puntos y seguidos, por supuesto, pero es un solo texto, un solo párrafo, un libro entero. Y dice, uy, qué maravilla, ¿no? Este señor es un fenómeno, claro. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que hay una oración que está unida por un vínculo, quién, y después sigue. Esta oración que está aquí es producto de esta otra. Una conjugación consecutiva. Una oración que forma parte de la otra. Entonces, la inteligencia artificial, la búsqueda de unas nuevas formas de redacción, apunta también hacia eso. Apunta también a que yo, en pro de fomentar un lenguaje claro, evito que el estudiante utilice el imperfecto de subjuntivo, que es tan difícil de aprender. ¿Para qué? Entonces, esas decisiones, a la larga, ¿qué va a pasar con eso? La RAE normalmente no es una institución legislativa, lingüísticamente hablando. No, al revés. Sí lo es. Lo que pasa es que el término no es legislativo, es prescriptivo. Porque el legislativo no es representante de un poder, pero sí es prescriptivo. Pero viendo las leyes orgánicas de las otras regiones,
lingüísticas en España, lo que se promueve es que hay leyes que imponen que no haya intervención de la RAI en las decisiones lingüísticas de estas regiones. Eso Por con eso, respecto a a Cataluña. veces, Eso a con veces respecto a hay Cataluña. algunas formas lingüísticas que son aceptables en una zona y que no lo son en la otra zona. Eso entra en lo que en la política, en la misma política lingüística interna de España, de que las lenguas deben tratarse de la misma forma y que haya un cierto respeto entre Es un debate fuerte, porque ahí precisamente el caso catalán es el caso que en los últimos 5 o 10 años ha inclusive planteado una ley especial de educación en donde se prohíbe o no se prohíbe el uso del español a esos niveles. Entonces, claro, tienes razón, no digo que no la tenga, pero estamos hablando probablemente de una lengua que no sea española. Mejor dicho, estamos hablando de catalán, no de español, de Spanish, lengua panhispánica. Entonces, este intercambio evidencia que la nomenclatura es un conflicto. femenino en alguna No. variedad, ¿Cómo puede vamos a ser decir que el catalán no es una lengua Sí. española? ¿Qué significa española como adjetivo? Sí. ¿El catalán es española o no? Sí, Sí. el país, Oficial. país. Bueno, ahí está. O sea, yo no tengo la respuesta, maestro. O sea, la respuesta la tienen ustedes, la respuesta la tenemos cada uno, son posiciones individuales, pero definitivamente lo importante es hacer esta reflexión. Yo sí creo que el catalán es una lengua española, porque es de España, y Cataluña forma parte de España. Y yo estoy a favor o en contra del catalanismo, que, bueno, pero es una lengua española. Ahora, sucede lo mismo con el argentino y el rioplatense, ¿no? En Argentina está pasando algo interesantísimo con el tema de la inclusión. Tan reciente de hace 2 meses para acá, 3 meses para acá, máximo 6. Una dependencia educativa de la ciudad de Buenos Aires, no a nivel estatal, sino a nivel único de la ciudad de Buenos Aires, prohíbe el uso del lenguaje inclusivo. Entonces, es un temazo que a mí siempre me termina salpicando. Yo no he trabajado ese tema como he trabajado pero es un tema que está allí, es un tema que bueno, otro día lo discutiremos. Es una de las maneras de la política lingüística, la manera directa de intervenir en una lengua. Pero lo que se mantiene en España y la situación lingüística de España es que este país ha sabido como ha aprendido muchas cosas de la historia, porque en un cierto momento, en los años de la guerra civil, la política lingüística estaba totalmente relativa a términos como el franquismo, como el falangismo, como la falta de libertad, como otras cosas. Pero gracias a estos conflictos bélicos a veces entre los españoles, se ha formado esta convención de que la política lingüística normalmente no se debe hacerse con manos duras. Que claro que eso es lo que ha aplicado España después. Después el gobierno central ha fomentado la libertad lingüística y la cooficialización de las otras variedades junto al español. También en el establecimiento de leyes orgánicas que fomentan el uso a través de la escolarización, a través de la normalización de las lenguas y todo, pero lo que más llama la atención es que a pesar de estos esfuerzos que el gobierno central ha hecho para el fomento de las distintas variedades regionales como patrimonio nacional, que al final estas variedades no han llegado a florecerse. Y siempre, ¿En la actualidad? en la actualidad, y hasta el momento ahora, aunque a pesar de todos estos esfuerzos,
la situación de estas lenguas regionales se queda estática, mientras que el español llegó a la internacionalización. Eso es el secreto de esta política lingüística interna de España. Es que da Hay un todo, debate es interesante. que da todo para el fomento de las lenguas regionales, cerrando las puertas ante las protestas y ante las críticas, pero al mismo tiempo, y a pesar de este esfuerzo, el español siempre está ganando terreno. Yo creo que la razón es federal, o sea, estatal, en el sentido de que las comunidades autónomas, en el marco legal de español, lo que yo más o menos entiendo, es que cada una de las comunidades autónomas tienen competencias, capacidades de ejercer internacionalmente su propia representación. Entonces, es más o menos como que existe una especie de ministerio de Relaciones Exteriores de Cataluña, pero no es Relaciones Exteriores, porque no es política, es economía. Entonces, la Cámara de Comercio de Cataluña, de La Rioja, de Galicia, de algunos lugares, tienen representaciones internacionales para promover acuerdos económicos centrados básicamente en lo económico y en la representación global de esta cultura específica, ¿no? Y bueno, en el caso de La Rioja está muy centrado en el vino, por ejemplo. Si tú vives en Arabia Saudita y quieres, bueno, no sé, quieres comprar toneladas y toneladas, galones y galones de vino, probablemente te comuniques con una oficina encargada de las relaciones exteriores, está mal dicho, pero más o menos centrado en lo económico. Las relaciones internacionales centradas en lo económico de La Rioja como comunidad autónoma, de Cataluña como comunidad autónoma. ¿Por qué te comento esto? Porque uno de los problemas que hubo en el proceso, yo recuerdo haberlo, lo cité ahí, una vez que hice el trabajo de la tesis, uno de los problemas que se presentaron con el caso del uso de la lengua a nivel internacional era precisamente esta, que este espacio que llamo yo Ministerio de Exteriores, el relacionado, el de Cataluña, utilizaba el catalán a nivel global para impulsar y hacer lucha política contra el español. Entonces, claro, el Ministerio de Exterior español tuvo que asumir una posición, digamos de alguna forma, como cortarle la cabeza a estos catalanes para que no le quitaran el espacio, ¿no? El espacio. Entonces, son anécdotas, ¿vale? Son situaciones que han sucedido y que están presentes allí, que sí, efectivamente están ahí. Pero lo que se busca, al fin y al cabo, es tratar de, bueno, de fomentar esta reflexión, ¿no? Buscar cuál es la línea justa, cuál es lo que está sucediendo. ¿Me conformo o no me conformo con el lenguaje oficial? ¿Me conformo o no me conformo con la interpretación que hago? Yo como profesional estoy fomentando, no estoy fomentando un proceso de autocrítica y desarrollo, de reflexión constante o no, o simplemente me estoy casando. No digo que sea bueno ni que sea malo, pero digo que es importante reconocer estas realidades. Y después al final, digamos, ya para terminar mi experiencia, al final, lo que he trabajado en los últimos meses es, ante la necesidad de justificar una investigación que proponga, que busque proponer una conceptualización, un marco teórico, todas estas cosas que se estaba hablando, me doy cuenta que el tema de los paradigmas es algo también importante. No puedo decir todavía que, porque no lo he publicado en ningún lado, que exista un paradigma panhispánico, pero sí que existe paradigmas que modifican la manera en la que abordamos las diferentes concepciones de la investigación. Entonces, si yo tengo un paradigma positivista, por decirte algo, voy a tender a basarme en la generación de documentos y de data que me permita sustentar mi conclusión. Si me baso en un paradigma naturalista, voy a tender en taxonomizar de forma tal que me permita
si utilizo un paradigma híbrido, si utilizo un paradigma... Entonces, este estudio de paradigmas me hace entender a mí que yo por mí mismo estoy presentando o estoy proponiendo una especie de lectura paradigmática relacionada con el español. Y ahí me tranco, desde ahí llego. Hasta ahora llego hasta ahí. Porque claro, esto implica bueno, que hay que hacer un trabajo filosófico profundo de lo que implica no solamente las actuaciones de los profesores, de los estudiantes, de los hablantes nativos, sino también de la contextualización de todas estas cosas que uno tiene que meter como dentro de una misma caja y darle un acabado suficientemente asimilable para que no sea contradictorio, para que no sea gamelote, paja, o para que no sea, para que sea propuesto, algo interesante que llame la atención. Entonces, bueno, en eso básicamente consiste estas dos ideas, estas dos nociones de la competencia panhispánica y de la concepción panhispanística. No es nada original en el sentido de que presenta cosas que no se hayan dicho, simplemente lo que trata es pretenciosamente darle una explicación a una totalidad que es inabarcable, que es muy difícil de decodificar, pero que definitivamente demanda y pide a gritos nuevas narrativas. En este sentido, ¿qué poder tiene el panhispanismo? O sea, más bien, panhispanismo, ¿qué poder tiene si no tiene decisión? Si la decisión es de los políticos. Si hablar de política lingüística es hablar tres veces de un todo, hablar tres veces de política y una sola vez de lengua. Porque me da la impresión de que todo el discurso que ha emitido usted, ahí está más la política más que lengua. Y los panhispanistas son más defienden lo que es la lengua, esta visión global de la lengua, cuando la política es la que decide al final. O sea, el poder, me refiero a esto. Yo en lo personal me he sentido muy frustrado de no formar parte de una institución que me permita ejecutar esta política, como tú bien identificas. Porque sí es cierto que hay un discurso, vamos a llamarlo, hay un discurso politizante que efectivamente tiene que impulsarse. Ahora, hasta ahora quien lo ha capitalizado es el Instituto Cervantes a su forma, sui generis, pero a su manera, con más aciertos que desaciertos, pero incompleto al fin y al cabo. Ahora, la fuerza del panhispanismo no es nada. No existe fuerza en el panhispanismo. El panhispanismo en tal caso sería una ideología, un conjunto de nociones en torno a las cuales podemos coincidir o no, podemos estar de acuerdo o no. Y ojalá algún día lo que estoy diciendo pueda tener eco y pueda incidir en crear una carrera de panhispanismo o panhispanística y no estudios hispánicos. Y hay formaciones, hay másteres, hay doctorados. Sí, pero no hay doctorado en panhispanística. Ah, Hay doctorado en hispanística. panhispanismo no. En panhispanismo no. Hay un solo título en el mundo que ofrece la Universidad de La Laguna, no, La Sabana, la Laguna la Universidad de la Sabana en Bogotá, una universidad privada, vinculada al Opus, creo que es al Opus o a los jesuitas. Es la única institución en el mundo que ofrece un máster en lingüística panhispánica. Y está controlado por el profesor Vergara, un miembro de la Academia Colombiana, un bromista muy agradable. Le encanta la buena vida, hemos tenido buena experiencia en Salamanca. Pero bueno, un jugador, un profesor muy agradable, muy querido, y
y él es el que coordina esto. Pero no existe una concepción. Y cuando tú analizas, yo lo analicé, cuando tú analizas, ese es un plan panfleto raelístico. ¿Entiendes? Es una cuestión totalmente vinculada a la RAE. Los colombianos en general, yo no puedo decir cosas políticamente incorrectas, pero así como nosotros pensamos cosas estereotipadas de unos o de otros, en términos generales, el venezolano percibe al colombiano como una persona aduladora. Entonces, claro, cuando tú ves, yo, Jesús, cuando abordo el estudio de las decisiones políticas relacionadas con la lengua del español en Colombia, me doy cuenta que es un arrodillarse frente al español. ¿Entiendes? No hay una posición crítica, no hay búsqueda sí, adaptan, hay trabajos interesantísimos que hacen muy buenos. Ayer cité uno de una profesora chiquito que era las actitudes y las creencias relacionados con el español. Vale. Y es una profesora colombiana, y hay profesores muy buenos en Colombia. Pero en términos generales, institucionalmente, el Instituto Caro y Cuervo, que es uno de esos institutos que podría asumir una posición, es totalmente majestático. Entonces, esa realidad no hay un poder, o sea, realmente es el poder de las ideas, pues, la lucha de la aproximación. O sea, si tú mañana vas a hacer un trabajo y tú en tu trabajo consideras que algo de lo que se ha dicho hoy, ayer, podría ayudarte a ti a justificar un planteamiento, brother, eso es mi trabajo, eso es lo que busco, pues. ¿Entiendes? Es así como creas, consolidas modelos, etapas. Y mañana, cuando ustedes vayan a la universidad de fulana de tal y que sean catedráticos y directores de tal y les provoca crear un máster en panhispanística, yo estoy haciendo eso, en el ejercicio práctico. Así que, coño, yo no paro nunca, ¿no? Pero en el ejercicio práctico de mi trabajo académico y de mi trabajo de gestión, de investigación, en cuanto a la gestión, una de las cosas que estoy trabajando, tengo casi año y medio, casi 2 años, año y medio, es lo relacionado con crear un consorcio internacional interuniversitario. Por eso, claro, cuando la profesora lee mi currículum, dice, wow, este señor qué bárbaro. No, creo que estoy trabajando aquí y allá. Letonia, una profesora de Letonia, una profesora de Polonia, 2 profesores de Cuba, un profesor de Argentina, un profesor de Marruecos, un profesor de no sé qué. Y logramos hacer un consorcio interuniversitario para crear un doctorado, un programa de 5 años de formación de máster y doctorado en panhispanística. Pero hace falta movilidad, ¿no? No, todavía no. Hasta ahora lo que me hace falta es una institución nodriza. Y no se la quiero dar a la mía porque, bueno, si me permite la confianza, yo estoy tratando de irme para otro lugar porque me pagan más, y etcétera, etcétera, etcétera. No, es que, porque no veo, ser panhispanista creo, no es solamente ser más hispanista, es saber más sobre el hispanismo, Claro, saber variedades de lenguas. Claro, un proceso, un máster en variedades de la lengua, no variedades culturales Por del eso, español. por eso digo movilidad, ¿no? Hace falta estar en otros sitios para saber sí, pero la también cultura. hace falta también exponerse. Tú también falta, a ti como investigador te falta exponerte a una posición distinta, a la otra. Y después si tú tienes la capacidad y el poder y el dinero de viajar, perfecto. Pero si no, tampoco puede ser una limitante. En la medida en que tú te expongas como aprendiz, suponiendo que tú eres aprendiz, tu perfil es aprendiz porque no eres nativo y no eres profesor, o si eres profesor, vale, eres profesor o eres aprendiz, en la medida en que tú te expongas a la mayor cantidad de variedades y realidades vinculadas a lo español en diferentes expresiones, tú vas a hacer más, vas a ver la luz, va a haber más luz que el que no la ve, el que simplemente está en Salamanca y diciendo que, hostia, tío, que hay que hablar así, porque no. O sea, así habla el 5% de la población hispanohablante del mundo. La gente habla como yo, el que habla español habla como yo. Se comen las S, utilizan. Esta variedad lingüística del español es una variedad que se acerca más a la totalidad de las variedades del español, que te venden como 578 millones de hablantes,
que la que habla, con todo respeto a ustedes. ¿Entiendes? Y no es malo, es una realidad geográfica, es una realidad histórica. Perfecto, no está mal. Es un conocimiento de una práctica pluridimensional. Perfecto, perfecto. Seguramente yo te pregunto, ¿has ido a Madrid? Sí. ¿Has ido a Andalucía? Sí. ¿Has ido a Colombia? Nunca. ¿Has ido a Chile? Nunca. Entonces, claro, esa es la realidad. Hay dificultades, es más caro, sí, pero... Sí. Quisiera solo una pregunta, porque hay un elemento que todavía no hemos desarrollado, que es muy importante cuando se habla de una política lingüística. Por eso yo me propongo darte un grupo de palabras y ver cuál es la receta que puedes sacar de esta combinación. Pues, por ejemplo, panhispanismo, etnicidad, política lingüística y economía. Rápidamente. Sí, De la receta excluyo a la etnicidad. eso, porque Claro, porque es un debate superado. Es El el otro. debate de la raza cósmica Esto está en los mezclado, últimos 100 ¿no? años ha avanzado a otras realidades. ¿Entiendes? Entonces yo no se trata, yo soy latino, ¿por qué? Porque soy negro, porque soy blanco, porque soy rojo, porque soy azul. No, es una cantidad de realidades que crean una... No puedo hablar de una etnia, ayer lo comentaba. Yo no puedo hablar de una, como en Estados Unidos, africano, negro, blanco, azul, rojo y hispano. ¿Qué es eso? Latino, ¿qué es eso? O sea, esa... Es antónimo al panhispanismo. No. Más o menos, No. la etnicidad. No. Panhispanismo es política. Política lingüística. Panhispanismo es actitud. ideología. Panhispanismo es ideología, sin duda. Sí. Claro. Panhispanismo es una búsqueda, es alcanzar un ideal, Es una apertura. una apertura. Exactamente. Eso, No solamente eso. me ibas a decir algo antes, ¿qué era? Perdón. Me ibas a decir algo. Ah, sí, no, nada. Hablando del tema, que al fin y al cabo la palabra que has utilizado para desarrollar todo eso es la que resume, es una competencia. Y esa competencia, para adquirirla, primero siendo profesores o estudiantes, hay primero que mentalizarse y saber que no existe un solo español. Lástimamente, aquí en nuestra tierra, lo que mamamos desde el inicio es el español de Castilla, de España. Y hasta que no hables con un sudaca, con un hispano americano, no te das cuenta. Pero luego cuando yo la primera vez, ejemplo, hacía muchísimos años, estuve en una beca, una de las mejores becas que ha existido en Madrid, que ha durado 2 meses, en 2003. Y era una beca de todos los profesores del mundo. Y había una argentina y una vez nos dice, esta tarde vamos a la pileta. Y nosotros, se llama Romina, ¿pileta qué es? Nos dice, charco qué es? Coño, piscina. Y tú siendo profesor, a lo mejor te lo dice un chaval en clase, pileta, que a lo mejor le dices, ¿qué dices? No existe. Oye, me dice cuando como profesor te ponen un ejercicio y tú sabes qué dice. Pero eso qué significa tal cosa. Estamos investigando, buscar aquí en Google. Por esto vuelvo al inicio, es una competencia. Es decir, siendo profesores o siendo estudiantes, en el caso de muchos, o nosotros mismos ahora aquí, cuando aprendes que existen muchas formas de hablar español, te abres, por eso utilicé la palabra apertura, y eso mismo lo que me implica que yo voy contigo a full, ¿no? Yo voy contigo, es un espíritu panhispanista total y democrático. Pero no españolista. Yo hago el énfasis porque cuando usted se posiciona en el mundo hispanohablante con la palabra panhispanista o panhispanismo, hay una connotación inmediata y una asociación a lo español, a lo RAE, a lo ASALE. Sí. Y no, es una realidad. La realidad de la lengua es que la lengua es panhispánica. Es mi posición. Ayer comentaba que hubo un punto determinado en la radio, por favor, abandonen las instalaciones. Yo estaba revisando las actas de los congresos y existe no menos de 10 o 11, de propuestas para cambiar la nomenclatura. Lo que mencionaba ayer de Camilo José Cela, es un proyecto
arduo que él trató de crear en las cortes de aquel momento para que la nueva constitución del 78 española incluyera que la lengua oficial del Estado es el español. Y no se logró. Y en aquella época, la política, digamos, interna de España era una política que no daba apertura a las otras lenguas españolas. Claro, quería Está una claro que política no, española. el vasco, el catalán, el gallego, a pesar de que Franco era gallego, había una reserva, o digamos, una importancia en fomentar el español. Pero aquí también, lo que hablábamos también ayer, hay que también ubicarse históricamente. Franco es mediados del siglo XX. Acaba de terminar la guerra. Hace 70 años acaba de terminar el conflicto de América del Sur, de Hispanoamérica, de toda la independencia. Fueron casi 100 años de lucha entre España con los países. 1870, el cambio de los estatutos de la RAE. 1871, la fundación de la primera Academia Colombiana de la Lengua. Entonces, históricamente el tiempo es muy corto. Estamos hablando de menos de 100 años. Entonces, claro, ahora, en el 2021, en el primer cuarto del siglo XXI, vale, yo levanto la mano, invento todas estas historias y propongo que, bueno, que hay que seguir teorizando, que hay que seguir avanzando, que hay que seguir trabajando para avanzar esto, sí, pero creo firmemente en lo que te estoy diciendo. ¿Entiendes? ¿Me puedo contar una anécdota? Hablando de competencias. Una vez nos contó un inspector nuestro de aquí que fue de visita a un profesor y el profesor daba una clase sobre Madrid, ¿no? Y nos dice el inspector, el profesor pregunta, ¿qué es Madrid? Y le dice una chica, Madrid es la capital de España. El profesor no se siente abastecido, dice a otro, ¿qué es Madrid? Y un chico del fondo le dice, Madrid es una gran ciudad que tiene 4 equipos de fútbol. Resulta que el profe no era muy futbolero, ¿no? Y le dice, ¿qué equipos? El alumno dice, Real Madrid, Atlético de Madrid, en la época era, creo, Rayo Vallecano, Getafe. El profesor le dice, ¿Getafe? No. El chaval, por miedo al profe, no dice nada, termina la clase, el profesor va a hablar, el inspector va a hablar con él y dice, oye, has masacrado al chico, ¿eh? Getafe es un equipo de Madrid. El profe allí, como no tenía competencia de fútbol, no lo sabía. Igual como el ejemplo que te dije antes, que a lo mejor tú como no sabes que existe una palabra en Argentina que es pileta, que significa piscina, si lo dice un chaval, como no tienes la competencia panhispánica, a lo mejor le dices igual que no existe. Por eso primero hay que formarse nosotros y abrirse al mundo hispánico, que una de las puertas que te abre el estudiar español es el poder descubrir América Latina. Y ahora te voy a decir algo que a lo mejor no sabías. Nosotros en Marruecos, la política de Marruecos, en muchos países de América Latina no teníamos buenas relaciones políticas por el problema del Sáhara. Cuba, por ejemplo, era el primer... Venezuela. Bueno, déjalo al final. Hombre. Cuba, Venezuela, Bolivia también creo, no sé qué otros países más, tenían una postura políticamente, se alineaban con el Frente Polisario. Pero ¿no? esto tiene explicaciones también históricas. Que no... Sí, por esto digo que Sí. en nuestros currículos de También falta clase de conocimiento. no estudiábamos falta de nada diálogo, incluso en el colegio, en el instituto no estudiábamos geografía, historia de esos países. Y resulta que te viene un chaval con un bachillerato y le preguntas algo sobre Nicaragua. Ahora mismo hay chicas que tengo yo en la universidad privada, les dices Nicaragua y te dicen, ¿qué es eso? ¿Es una fruta o qué? Que no lo sabían, Guatemala, Nicaragua, países que estaban totalmente fuera de lugar, de interés político y por ende lingüístico. Cultural. Y muchos se han formado luego de profesores. Y ahora pongo mi mano en fuego en que incluso nos preguntas a nosotros, pensando que sabemos muchas cosas, algo de América Latina, de cultura, de lengua, de rito, y a lo mejor no sabemos ni la mitad. Recuerda que te decía, es utópico. Porque si supuestamente yo estoy proponiendo esto, y supuestamente yo me lleno la boca diciendo que conozco no sé cuántos países y tal, al final tampoco tengo todas las respuestas, porque es imposible tener todas las respuestas. Ahora, si desarrollas una actitud, es distinto. ¿Entiendes? O sea, esa actitud que busca esa apertura, esa
búsqueda del conocimiento de las variedades, de la realidad de los países, de cómo se explica, cómo se define. Bueno, yo lo definí competencia panhispánica. Vale. Eso es básicamente lo que consigo. Una de las vías es el diálogo, es esa apertura y tal. Nosotros hemos trabajado hace años, 5 años, sobre un proyecto que yo mismo he coordinado y que era organizar un encuentro de universidades iberoamericanas, andaluzas y la nuestra, IRD. Que fue un proyecto que he trabajado 2 años a través de un organismo que se llamaba La Rábida, que tiene sede en Sevilla. Hay un pueblo cerca de Sevilla que se llama Rábida. Sí, sí, es kalima árabe, es una palabra árabe, Rábida. La Rábida, que federa o incluye las universidades iberoamericanas y las andaluzas, y luego trabajan con. Y yo me puse en contacto con la directora, que es la actual rectora de la Universidad de Huelva. Estamos trabajando sobre cosas que a lo mejor culminarán, pero lo que quería decir que estamos haciendo un trabajo que se puede hacer desde la universidad, porque el conocimiento tiene que pasar por la universidad, porque está más canalizado, más orientado, etc. Hemos conseguido que a este encuentro se apuntaran 26 universidades. Hemos fijado las citas, la fecha del encuentro, hemos establecido el programa, todo esto lo he hecho yo. Y la universidad está dentro. Y faltaba solo firmar el convenio con los de la Rábida para un convenio específico. Y cuando de repente surgieron cosas que no tienen nada que ver ni con América Latina ni con nosotros, otras condiciones que de tipo organizativo nada más, y se aplazó, se canceló, pero se aplazó. Yo siempre considero que se aplazó porque el encuentro se mantiene, la idea se mantiene, pero ahora habrá que rehacer todo, porque para consensuar una fecha que conviene a todos los rectores, los decanos de las 26 universidades, hemos tenido que esperar 2 años para consensuar, porque cada vez en la agenda uno se va allá, uno se queda, Un trabajo arduo. y al final no lo hemos podido hacer, pero siempre está ahí la idea, la gente siempre está reclamando. Lo que quiero decir es esto también. Nosotros como hispanistas, como profesores de español, podemos aspirar y esperar también que acciones como estas, desde la universidad, se pueden, y luego se pueden ir desplomando también estos mitos de desconocimiento, estos puentes que no existían o que existen pero no están tan fuertes, etc. Bien, eso es lo que quiero decir. Pero, mira Jesús, como no estamos apretados de tiempo, se nos puede hacer una síntesis global y dar unas conclusiones generales de cara a dejarnos a todos con el apetito de seguir con el tema en el futuro. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, porque muchas veces panhispanismo está relacionado con la pedagogía, ¿no? O sea, ¿qué perfil tiene usted sobre un profesor de lenguas, un profesor panhispanista? ¿Qué perfil debería tener un profesor panhispanista? Está relacionado. O sea, cuando él me dice que haga un resumen, bueno, imagínate. Resumen sería repasar un poco los conceptos que hemos manejado, ¿no? Los diferentes tipos de decisiones, intervenciones que han sucedido, son asuntos que se pueden estudiar. Entonces, ustedes están trabajando, investigando, y yo lo que trataría de invitarles es a que abordaran algunas de sus aproximaciones considerando estos asuntos. Eso sería una cosa maravillosa. ¿Cuál es la característica de un panhispanista? La característica de un panhispanista es un individuo que tiene apertura, que está abierto, que busca tener una actitud de hacerse de la mayor cantidad de información posible y del conocimiento de las diferentes variedades lingüísticas del español para poder hacer más competente, para poder buscar un mejor desempeño, no solamente en su ámbito personal como hablante, sino como profesor o como estudiante. Entonces, después, está claro que dentro de esta realidad existen
un montón de factores que intervienen, que cada uno de ellos implica un trabajo de mucho tiempo, de mucha dedicación y que requiere algo muy importante, que es que las nuevas generaciones se alineen y continúen trabajando. Es fundamental que tú puedas entender qué es lo que está sucediendo para darle continuidad al trabajo que se está haciendo. No necesariamente investigando los mismos temas o haciendo lo mismo que hizo uno, pero sí usando el mismo burro, la misma carreta, el mismo objetivo. Conclusión, mira, a mí me encantaría, como les dije hace un momento, que pudiéramos mantener el contacto. Me encantaría que nos mantuviéramos en contacto a través de los emails. El primer email es el de la Universidad de Bahamas, donde estoy ahora. El segundo es el que utilizo más ampliamente, porque el de arriba es únicamente para las cuestiones relacionadas con la universidad, pero digamos que el de España es el más común. El teléfono español es el de arriba, el de abajo es el teléfono de Bahamas. Mi cuenta en Instagram, yo mantengo una posición particular en esto y lo comento porque no es una cuenta tradicional, es una cuenta donde yo no sigo a nadie, utilizo solamente para divulgar la información que me llega y muchísimas veces coloco información que puede ser interesante. Cursos gratis, charlas, becas, entonces es una forma interesante de estar en contacto por allí. No sigo a ninguno, no se sientan que voy a invadir su privacidad con estos temas. Y bueno, en LinkedIn también tengo un perfil con el que he establecido contacto con algunos de ustedes y que también funciona muy bien. Creo mucho en este tipo de cuestiones, no soy volcado a las redes, pero sí considero que son herramientas importantes que se deben utilizar de forma correcta. Es la de modo que, herramienta. bueno, sí, claro. Y esto pues básicamente, ¿sabe? Tratar de entender que a pesar de que nuestro punto y nuestro interés al aprendizaje de español es uno, debemos considerar las otras realidades. Puedo entender, Jesús, que tienes la idea de difundir tu idea Claro, claro. en más universidades árabes o africanas. Mira, te decía hace un momento que estoy trabajando con un consorcio en el que cada vez que me enfrento a estudiar a profesores hispanohablantes, hispanoamericanos, una sensación de satisfacción grandísima porque lo que les digo parece ser lo que materializa un pensamiento que ellos no han tenido ni verbalizado. Entonces, lo que están diciendo es lo que yo estoy pensando exactamente lo mismo. Eso yo, bueno, vamos a darle, pues, ¿entiendes? Entonces, si estamos hablando de que la tecnología de la educación ha modificado la forma de enseñar y de aproximarnos a la investigación y a la enseñanza, estamos a la vuelta de la esquina de la creación de nuevos cursos, de nuevos procesos formativos y de investigación que nos permitan sensibilizar la aproximación a la lengua, no solamente de una perspectiva lingüística, sino también, vamos a llamarla interdisciplinaria, porque no es solamente política, no es solamente sociológica, es también económica, es también de cuestiones de género, es también de cuestiones históricas, es cuestión, ¿entiendes? Entonces, esta realidad, ese enfoque que es absolutamente híbrido de asumir la lingüística, yo creo que es algo que está sucediendo en la disciplina como tal, que todavía no tiene forma, pero que bueno, yo me considero que estoy en vanguardia ahí y eso es complejísimo porque a veces te dan plomo, a veces te tienes que levantar, a veces te honran, a veces... Entonces, cuando vas adelante es complejo. No digo que tenga la respuesta, no, pero creo que lo que estoy diciendo es producto de un procesamiento, de una evolución histórica, intelectual, investigación, que ha sido más o menos sistemática y que, bueno, espero que de alguna manera repercuta y haga eco. Sin duda. Ojalá. Muchas gracias y Ya, bueno, con eso concluimos este Temprano. Agradeciendo, bueno, en primer lugar desde Justicia agradecer de manera especial al profesor Jesús Alfredo
Meza Morales primero por su presencia y por su prestación de presentación, que sin lugar a dudas proporcionará un espacio de reflexión para todos, ¿no? Inshallah. Seguramente. Bueno, muchas gracias y